Sí, muchas gracias, senador, por las preguntas. Respecto al tema de la ganancia por determinadas actividades económicas, eso es hoy algo que existe en el sistema tributario argentino, en el caso, por ejemplo, de la actividad del juego de azar, que tiene una tasa más alta. En muchos países existe, hasta diría que es una recomendación hoy, incluso de organismos internacionales, de que, por ejemplo, las actividades extractivas tengan una alícuota más alta, eh, con lo cual sería una cuestión de evaluar. La realidad es que creo que esto hay que mirarlo en forma integral. En el caso de Argentina, nosotros aplicamos retenciones a las exportaciones, a muchas actividades que vinculadas con los recursos naturales y sean renovables o no renovables, y eso creo que uno tiene que ponerlo todo en la balanza en función de cuál es el nivel de gravabilidad que tiene una determinada actividad económica en Argentina y cuál es la diferencia respecto a otras actividades, por ejemplo, que no paguen derechos de exportación, versus lo que tiene esa actividad en otro lugar del mundo. Porque, pongo un caso puntual muy específico, la actividad minera, muchos países del mundo tienen alícuotas más altas del impuesto a las ganancias cuando el precio del mineral, por ejemplo, supera determinado valor o cuando es una ganancia extraordinaria. Eso es algo que se considera hasta técnicamente muy bueno, porque es una actividad de nuevo extractiva que tiene otro tipo de condimentos, digamos, ambientales y demás. En Argentina esa es una actividad que paga derechos de exportación, aparte paga regalías, con lo cual, bueno, habría que sumar todo y ver cuál es el tratamiento integral. Pero en principio no hay un problema, por lo menos a nivel legal o constitucional, de que una actividad pague más que otra. Hoy existe eso en el caso de los juegos de azar. Respecto a la segunda pregunta sobre la transferencia de ganancias a otros países de menor tributación o de bajo o nula tributación o paraísos fiscales, como se quiera decir, del Ministerio de Economía, ese es un tema que nosotros estamos permanentemente revisando. Hoy existe una discusión en el marco del G20, de la OECD, de cómo corregir esto. En teoría se iba a adoptar el año pasado una decisión, después las reuniones se suspendieron, no se llegó a un acuerdo, tampoco el gobierno de Estados Unidos estaba empujando fuertemente el acuerdo. Con el cambio de administración en Estados Unidos hoy existe una postura totalmente distinta. Ellos en primer momento habían propuesto una alícuota mínima del 21%, lo cual sería una cosa muy buena, porque hay muchos países que tienen alícuota más baja del 21%, entonces la empresa tiende ese incentivo a ir hacia eso. Eso aparentemente no se llegó a un acuerdo. Hoy están proponiendo, la semana pasada propusieron una alícuota mínima del 15%, que ese sería un acuerdo que se llegaría bastante rápido, que bueno, que es algo que Argentina, digamos, participa muy activamente en estas mesas para tratar, obviamente, de que se llegue a un acuerdo multilateral lo más favorable para nuestro país, para resguardar los intereses de nuestro país. Creo que si bien la ley de impuesto a las ganancias tiene algunas previsiones en el caso argentino para evitar maniobras fraudulentas respecto o con precio de transferencia o con algún otro esquema para hacer que la ganancia que realmente se produce en el país termine siendo transferida a un lugar donde hay menor tributación. Esto, insisto, es una problemática mundial y que los países centrales están bastante preocupados, porque a ellos también les pasa, digamos. Entonces, entendemos que este año va a haber novedades en el marco de la OECD y seguramente después de eso quizá Argentina deba adaptar o nos convenga adaptar algunos aspectos del tratamiento de lo que son las ganancias internacionales o las ganancias de empresas multinacionales para resguardar mejor el interés de nuestro país. Brevemente, la discusión hoy es sobre todo lo que es el mundo de la economía digital, pero no solo eso, hasta qué punto ganancias que surgen de los usuarios, de los clientes que tienen
en un determinado país, se pueden asignar a ese país y no se asignan al lugar donde está radicada la empresa, que seguramente es un paraíso fiscal o un país de muy baja tributación. Esto es como empezó la discusión, pero en realidad hay una discusión más, si se quiere, tradicional, vinculada a empresas con sedes y con gastos en todos los países y con una presencia territorial. Pero bueno, esto es algo que estamos siguiendo muy de cerca. Nosotros creemos que luego que se llegue a un acuerdo y que obviamente del cual Argentina está participando en las negociaciones, la delegación del Ministerio de Economía está participando muy activamente en esas negociaciones, posiblemente se requiera hacer ajustes en la ley del impuesto a las ganancias en Argentina respecto a este tema. Roberto, bueno, me había